Calor abrasador en verano. Frío atroz en invierno. Los patrones extremos del clima son cada vez más frecuentes en todo el planeta y su capacidad destructiva es mayor que nunca. Vemos formarse inmensas tormentas en todo el planeta y su energía y concentración parecen casi diseñadas. Estudiando la trayectoria de los huracanes, queda claro que no son aleatorios en absoluto. ¿Y si hay una explicación más siniestra? Algo artificial. Hay quien dice que existe un dispositivo gubernamental de alto secreto que puede destruir nuestro mundo. Capaz de provocar terremotos, huracanes, maremotos. Quienes creen en las teorías de la conspiración afirman que puede incluso controlarnos la mente. ¿Ha creado el gobierno un arma de guerra definitiva? ¿Algo más devastador que una bomba atómica? De ser así, ¿quién se llevará la peor parte de una tecnología tan aterradora? ¿Y qué podemos hacer para detenerla? A continuación, desvelaremos los archivos secretos gubernamentales del HAARP. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. A 300 kilómetros de Anchorage se encuentra la solitaria ciudad de Gacona, Alaska. Es aquí donde, según algunos, se desarrolla uno de los proyectos más peligrosos jamás concebido por el gobierno estadounidense. Y la población no sabe prácticamente nada de ello. Es el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, más conocido por sus siglas inglesas, HAARP. Las instalaciones de HAARP tienen 14 hectáreas y cuentan con más de 160 antenas todas interconectadas. Tienen un transmisor de 3,6 millones de vatios de potencia, que dispara ondas de frecuencia extremadamente baja a la ionosfera, donde rebotan y regresan a la Tierra con una energía incrementada exponencialmente. El gobierno sostiene que HAARP es un centro de investigación. Algunos expertos creen que el verdadero propósito de estas instalaciones secretas es un arma contra nuestros enemigos. Y puede que incluso el propio pueblo estadounidense. El daño potencial que causa este centro ha resultado ser demasiado real. Hay quien cree que la muerte en masa de tantos animales está o podría estar relacionada con los experimentos que se llevan a cabo en el centro de HAARP y de cuyos efectos no tenemos conocimiento. Ganado aquejado de un comportamiento anormal, tejido fetal dañado, cataratas. Se han apreciado mutaciones inesperadas en la fauna próxima al campo de radiación de estas antenas durante años. Se cree que cuando HAARP está en funcionamiento y lanza ondas de frecuencia extremadamente baja a la ionosfera, afecta a la migración de muchos animales. La lista de efectos secundarios de HAARP continúa. Si afecta a la migración de las ballenas o de las abejas, no solo perjudica a esos animales, sino al conjunto del planeta. La gente debería preocuparse de que HAARP interfiriera en los poderes fundamentales de la naturaleza. El origen de HAARP está rodeado de misterios y engaños. Archivo clasificado. La patente HAARP. 1987, Houston, Texas. Las patentes que supuestamente llevaron a la creación de HAARP se registran a nombre del físico de una petrolera. En la portada de la patente de la instrumentación de HAARP pone un método y aparato para alterar una región de la atmósfera, ionosfera y magnetosfera terrestre.
Los objetivos oficiales de HARP: comunicarse con submarinos a gran profundidad, investigar lugares de interés militar con potentes microondas, aumentar la transmisión de radio calentando e interactuando con la ionosfera terrestre. Pero son los objetivos extraoficiales de HARP los que más preocupan a sus detractores. Esta patente tiene todo tipo de aplicaciones militares. Se puede emplear como dispositivo de alerta temprana. Aquí dice, envía una cantidad de energía sin precedentes a la atmósfera terrestre. El gobierno continúa negando que las instalaciones se estén empleando para alterar el clima. Pero la patente número 4686605 dice lo contrario. Estamos hablando de un arma. Es muy interesante que en el documento de patente esté extensamente explicada su utilización para algún tipo de modificación del clima. Pero el simple hecho de que HARP pueda afectar al clima no significa que lo haya hecho. Manipulando el tiempo, se puede conseguir que salga el sol en un día nublado. Se puede hacer llover en un día soleado. E incluso crear un tornado de la nada si uno quiere. A continuación, ¿son los desastres naturales realmente naturales? ¿Es HARP responsable del aumento radical de las condiciones climáticas extremas? ¿Y qué planea el gobierno hacer al respecto? Teorías de la conspiración. Muchos atribuyen el cambio del clima global al calentamiento artificial del planeta. Pero con la creación del potente sistema de antenas conocido como HARP, ¿es posible que el papel de la humanidad en el clima sea más que incidental? ¿Está un proyecto secreto del gobierno controlando el clima? Ya se ha hecho antes. Archivo clasificado. Operación Popeye. Marzo de 1967. La ruta Ho Chi Minh. Zona cero en la batalla por el control del clima. Buscando ventaja en la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense lanza una arriesgada iniciativa. La Operación Popeye era un programa de manipulación del clima durante la guerra de Vietnam. Su intención era aumentar o crear nubes que causaran lluvias torrenciales sobre tropas en el campo de batalla. Su objetivo: aumentar las lluvias e impedir a los norvietnamitas el acceso a las rutas de abastecimiento. Y lo hicieron. Aumentaron el monzón en unos 30 días. Oficialmente, el avión y su tripulación formaban parte de las operaciones de reconocimiento climático. Pero en realidad, trabajaban en algo mucho más siniestro. Quienes defienden las teorías de la conspiración creen que el gobierno está volviendo a hacerlo. Archivo clasificado. Huracán Katrina. 23 de agosto de 2005. Las Bahamas. El Servicio Meteorológico Nacional empieza a escrutar una tormenta de tamaño medio que se dirige hacia Florida. Misteriosamente se transforma de repente en un huracán de categoría 5, con vientos de hasta 290 kilómetros por hora. Hay quien dice que el huracán Katrina no fue un acto de la naturaleza, sino un acto de guerra. El huracán Katrina tuvo una trayectoria anormalmente recta. La mayoría de los huracanes no hacen eso. Avanzó prácticamente en línea recta a través del Golfo de México hasta el centro de Nueva Orleans. Era un huracán tan preciso que muchos empezaron a preguntarse si no habría sido manipulado. De ser así, significaría que el enemigo está atacando con el clima como arma. Un año después de la temporada de huracanes más intensa de la historia del país, ni una sola tormenta tocó tierra en Estados Unidos. ¿Es posible que el gobierno esté empleando HARP para evitar los ataques enemigos? La guerra climática y los métodos defensivos consisten en el uso de ondas de alta frecuencia que controlan el clima en áreas muy específicas
Y mucha gente cree que ese es el futuro de la guerra. Otra coincidencia. La construcción de HAARP se aceleró justo después de la temporada de huracanes de 2005. Algunos investigadores creen haber identificado los sistemas de alerta, conocidos como anillos de HAARP o cuadrados escalares. En esencia, los anillos de HAARP son pulsos de energía que aparecen en las pantallas de los radares. Los radares muestran imágenes circulares en sus pantallas como un intento pulso de energía. Y entre 48 y 72 horas después, se produce un importante efecto climático en la Tierra. ¿Es posible que HAARP sea responsable de algunos sucesos meteorológicos recientes? Hay quien dice que HAARP fue el causante de las irregularidades atmosféricas sobre Japón, días antes del inmenso terremoto y tsunami que arrasaron la zona. 72 horas antes del tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima en Japón, se registró uno de esos pulsos de energía. Quienes creen en las teorías de conspiración sostienen que otro país, por ejemplo China, quiso provocar un desastre nuclear en Japón y generó un terremoto. 28 de abril de 1997, Athens, Georgia. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, hace una escalofriante confesión. Otros llevan a cabo un terrorismo de tipo ecológico mediante el cual alteran el clima, provocan terremotos o activan volcanes usando ondas electromagnéticas. Es real y ese es el motivo de que tengamos que intensificar nuestros esfuerzos. William Cohen, exsecretario de Defensa de Estados Unidos. A continuación, si HAARP es capaz de controlar el clima, ¿qué más puede controlar? Es un dispositivo de destrucción humana de magnitud bíblica a escala global. Teorías de la conspiración. Algunos expertos creen que el proyecto HAARP en Gakona, Alaska, es una peligrosa operación del gobierno para controlar el clima. Pero muchos estadounidenses creen que controlar el clima es solo una pequeña parte de lo que HAARP puede hacer. Archivo clasificado. Guerra de ondas de radio. La patente explica cómo las ondas de radio pueden afectar a los equipos de comunicación, interferir en los aparatos de comunicación y en la capacidad de comunicación de los misiles guiados. ¿Y si pudiésemos usar HAARP para cambiar la trayectoria de los misiles enemigos y volverlos contra ellos? ¿Podemos hacerlo? Entre los detalles que se explican dice, un invento que nos da la capacidad de enviar una cantidad de energía sin precedentes a la atmósfera terrestre en localizaciones estratégicas. Lo pone en la patente. Puede abrir agujeros en la atmósfera de tal forma que destruiría al enemigo con una radiación solar letal. Los freiríamos literalmente. Imaginen lo terrorífico que sería. Aún peor, HAARP es solo uno de los muchos transmisores que existen en todo el mundo. Arecibo, Puerto Rico. Basilsurk, Rusia. Tromsø, Noruega. Estas antenas tienen la capacidad de calentar la ionosfera con haces de radiación. Independientemente de la explicación que quieren dar a HAARP, la investigación que llevan a cabo provocará daños graves. ¿Podría HAARP abrir un agujero en la atmósfera terrestre? Imaginen la impresionante capacidad destructiva de un enemigo que abriera la ionosfera sobre Nueva York y todos aquellos que van a tomarse un café entre la Tercera y la Cuarta Avenida acabasen fritos como el bacon. Con un coste estimado en 250 millones de dólares, HAARP usa inconcebibles cantidades de energía cuando funciona a plena potencia. Y sus efectos pueden sentirse en los dos hemisferios. Recientemente, unas misteriosas formaciones nubosas aparecen en el cielo con alarmante frecuencia. Muchos creen en el concepto de la estela química y se trata de un rastro visible que queda en la atmósfera como consecuencia de la concentración de ondas de radio lanzadas por el HAARP.
Los investigadores sospechan que las estelas que producen los aviones actuales son más densas que en el pasado, y que eso forma parte del mecanismo de la guerra climática. El gobierno sostiene que las estelas químicas están compuestas básicamente de óxidos metálicos y su único propósito es la investigación, que no causa ningún daño. Los científicos creen que estas estelas químicas podrían contener sustancias diseñadas para alterar la atmósfera. El objetivo es hacer que HAARP sea más efectivo a la hora de rebotar peligrosos niveles de radiación contra la ionosfera sobre cualquier objetivo terrestre. Pero, ¿y si ese objetivo no es un país, sino una persona? Algunos expertos creen que ocultos en esos rayos podría haber mensajes. En 1994, la Fuerza Aérea llevó a cabo un experimento con ondas de radio para intentar meter ideas en el cerebro de las personas. ¿Pueden las ondas de sonido implantar ciertas emociones en los individuos? ¿Puede la ciencia demostrar esta teoría o es algo improbable? La respuesta es que sí, la ciencia puede hacerlo. La Fuerza Aérea niega la existencia de tal programa. Básicamente, el cerebro es un dispositivo electromagnético. Lo que llamamos pensamientos, ideas, visiones, se transmiten por nuestro cerebro mediante electrones. Si alguien consigue interferir en esos electrones, ¿qué crea? Crea el pánico, el caos. Y no sería la primera vez que el ejército intenta hacer experimentos de control mental. Documentos desvelados en 1977 demostraron la existencia de un proyecto de control mental de la CIA llamado MK-Ultra. Puede que parezca inverosímil, pero en el pasado, la CIA lanzó un programa llamado MK-Ultra destinado al control mental. Si lo han hecho antes, ¿quién dice que no lo estén haciendo ahora? A continuación, el impactante informe que revienta la tapadera de los planes gubernamentales para el control absoluto del clima. Teorías de la conspiración. Más grande que 26 campos de fútbol, con un coste de 250 millones de dólares y un sistema de 180 antenas. ¿Tiene el arma militar más secreta del gobierno el objetivo final del control mundial del clima? El ejército sostiene no tener tales planes para HAARP. Los documentos demuestran lo contrario. Según el informe, tiene capacidad para producir lluvias, niebla y tormentas en la Tierra, o para modificar el clima espacial. La producción artificial de fenómenos meteorológicos forma parte de una serie de tecnologías militares integradas. El futuro de la guerra podría no ser de bombas o balas, sino de terremotos y tsunamis. Después de todo, si no sabemos que han empezado a disparar, podríamos no saber que estamos en guerra hasta que la hayamos perdido. Teorías de la conspiración.